Esther capítulo 7, versículo 7. Dice de esta manera: Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Estamos en medio de una serie con el libro de Esther, para quienes nos acompañan esta noche. Y lo que acabamos de leer es el fin de este hombre llamado Amán. Y como leíamos, ¿qué opciones le quedaron a este hombre? Pues muy pocas. ¿Acudir al rey? Pues no. Ya la mirada del rey le había dicho: usted no se me acerque porque ya he determinado el mal contra usted. Al rey no se le podía arrimar. Salir corriendo, escapar, no tenía caso hacer eso en un reino tan grande. Era simplemente delatarse, aceptar la culpa y ser un fugitivo. Lo que quedaba era suplicar a la reina Esther. Pero fue ese último acto lo que a la postre lo llevó a su condenación. ¿Quién era este hombre Amán? Amán era como el vicepresidente del imperio persa. Solamente el rey Asuero estaba por encima de él. Y este fin que estamos leyendo, sorprendería saber que todo inició porque simplemente un hombre no se quiso arrodillar ante Amán. Todo este desenlace es porque una persona no se quiso arrodillar ante Amán. Y en ese empeño vemos que es ahora él el que terminó arrodillado. Fue él el que terminó arrodillado. ¿Y por qué era que este hombre llamado Mardoqueo no se quiso arrodillar ante Amán? Era porque existía una vieja rivalidad entre estos dos pueblos. No era simplemente que no se caían bien el uno al otro. Es que por ser el uno un agageo, un amalecita, y si estuvimos atentos a la lectura de Números capítulo 24, ahí nosotros volvimos a leer sobre estas profecías contra los amalecitas e incluso esta mención a Agag. Estaba siempre determinado el mal contra los amalecitas por haber resistido al pueblo cuando ellos salían de Egipto. Y entre Amán y Mardoqueo esa rivalidad era aún más intensa por haber sido cada uno de ellos descendientes de familias que fueron reales. Fue el rey Saúl, un pariente lejano de Mardoqueo, el que perdió el trono justamente por causa de los amalecitas y en particular por el rey Agag. En el momento que Amán supo que Mardoqueo era un judío, él tuvo en poco poner solamente las manos sobre Mardoqueo y dijo: yo voy a matar a todo el pueblo judío. Y para ello encontró un cómplice que era de envidiar, era el rey Asuero, un rey que poco le importaba lo que le pasara a los demás, y fácilmente lo engañó para que firmara un decreto en contra de los judíos. Y el rey ni siquiera preguntó cuál era el pueblo que iba a morir. Y de esta manera Amán parecía que iba a conseguir lo que quería: matar por fin a sus enemigos, el pueblo de Israel, a los judíos. No importaba el dinero, no importaba la cantidad de personas, todo esto le importaba poco al rey Asuero.
La razón por la cual él llega a perder la vida fue en el momento que él se entera que Amán, producto del plan, iba a poner las manos sobre su mujer, sobre su reina Esther. Esta reina Esther era judía y le estaba diciendo a Asuero: el que tramó este plan fue Amán, este malvado, y el fin fue determinado sobre él. Ahora, él fue acusado de algo que no cometió, porque realmente no iba a intentar violar a la reina en el propio palacio, pero fue la ocasión perfecta que el rey encontró para que él saliera librado, de que nadie lo acusara de que él había firmado un decreto irresponsablemente. La muerte de Amán es una advertencia para todos los enemigos de Dios, es decir, como nacemos cada uno de nosotros. No hay quien pueda resistir al Dios de Israel. Y la muerte de Amán es lo que todos nosotros merecemos. Pero un mensaje de esperanza nosotros dimos la semana pasada, porque así también Cristo murió acusado injustamente como un ladrón, como un pecador de pecadores, para abolir la enemistad que hay entre el hombre y Dios y declarar victoria sobre los enemigos de Dios y decir: yo he redimido para Dios un pueblo justo y sin mancha. Pero hacer oídos sordos a este mensaje de la redención es lo que justamente condenará a muchos aquí. Usted está escuchando el mensaje de redención y es como estar diciendo: esto no tiene que ver conmigo. Ahora, volviendo a nuestra historia, Amán ha muerto, pero eso es solamente una solución parcial a lo que el pueblo judío está enfrentando. El edicto sigue vigente. ¿Y cuál fue la pregunta entonces con la que cerramos la noche pasada? ¿Se puede revocar lo irrevocable? ¿Puede haber esperanza cuando parece que ya la palabra final ha sido dada? Hoy veremos la solución para este problema. Y será tal la repercusión de esta solución que hasta el final nosotros vamos a leer de personas convirtiéndose al judaísmo. Que oremos. Oh Señor, nos gozamos en leer en este capítulo 8 de Esther y lo que vamos a estudiar, cómo la situación será totalmente invertida. Pero a la vez, oh Padre, te ruego que prestemos atención a los hechos que van a suceder, para que no creamos que esto solamente tenía que ver con estas personas en ese tiempo, sino que hay una pregunta pertinente para cada uno esta noche, y es: ¿por qué decimos ser nosotros creyentes? ¿Por qué decimos ser genuinamente convertidos? Que esta pregunta resuene en nuestras cabezas y le demos la seriedad de vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Revocar lo irrevocable. Veamos a ver entonces cómo puede ser hecho eso. ¿Cómo inicia el capítulo 8, versículo 1? El mismo día. El mismo día. Definitivamente ha sido un día bastante largo el que nosotros hemos estado estudiando en este imperio. Un día que empezó, ¿desde cuándo? Desde que al rey Asuero se le fue el sueño. Al rey Asuero se le fue el sueño, y de ahí lo que hemos venido viendo es luego como Amán tuvo que exaltar a Mardoqueo, luego el segundo banquete, la muerte de Amán, y ahora lo que sucede después de la muerte de Amán, y todo en un mismo día. Y vayamos un momento al versículo 9 del capítulo 8. Como dice el versículo 9, dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes. Lo que está pasando acá es que nosotros vamos a tener en este capítulo unos 2 meses de diferencia. Van a haber un lapso de 2 meses. Y la pregunta es: ¿por qué entonces estamos tomando el capítulo 8 como una unidad?
La razón es la siguiente, es porque todo va a girar en torno a la solución al edicto. Entonces, del versículo 1 al versículo 8, nosotros tenemos la primera parte, y es Ester y Mardoqueo le piden al rey una solución. Y del versículo 9 al final, del 9 al 17, tenemos la segunda parte de este episodio, por llamarlo así, con el rey dando permiso a Ester y Mardoqueo para que intenten una solución. Entonces, la primera parte, Ester y Mardoqueo piden una solución, y del 9 al 17 ellos van a intentar una solución. ¿Por qué decimos que Ester y Mardoqueo? Es que vamos a ver que la respuesta del rey va dirigida a los dos, y aunque Ester es la que primeramente va a interceder, Mardoqueo también estaba involucrado. Leamos los dos primeros versículos. Dice: en el mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Lo que vemos acá es que el rey no pierde tiempo. Era una costumbre que cuando habían casos de traición, todos los bienes pasaban a ser parte del Estado. Ahora, habiendo sido Ester la principal afectada a ojos del imperio, ¿verdad? Porque sabemos que realmente todo el pueblo judío estaba siendo afectada por el edicto, pero a ojos del imperio esto solamente tuvo que ver con Ester, y entonces los bienes son dados de una vez a ella. Y como leemos nosotros, dice que se le dio la casa de Amán. Entonces, posiblemente no fueron solamente las riquezas, las tierras, puede que haya incluido hasta la misma familia de Amán, porque es una forma de expresión que incluye a las personas también. Todo, absolutamente todo lo que fue de Amán fue dado a Ester. Y una vez recibido lo que fue de Amán, y veamos cómo se le describe, que no perdamos de vista esta descripción de Amán, el enemigo de los judíos, porque en adelante es como será conocido. Ester por fin declara abiertamente lo que ella era. Recordemos, en el banquete ella solamente le dijo a Asuero: hay un pueblo que está siendo dado para muerte, pero no le dijo cuál era el pueblo. Es hasta ahora, después de que ya murió Amán, que Ester le dice a Asuero: yo soy judía. Y no solamente su nacionalidad, su parentela, sino también todo lo que Mardoqueo era respecto a ella. Es decir, no solamente le estaba diciendo que ella y Mardoqueo eran primos, posiblemente esto incluyó contarle cómo Mardoqueo había sido un padre para ella, que la crió, que la recibió. No solamente que estaban relacionados en sangre. Y al presentar a Mardoqueo, vemos que esto hace que él sea traído delante de la presencia del rey. Y al traerlo, ¿qué pasa? Versículo 2, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Vimos que ya todo lo que fue de Amán pasa a manos de Ester, y la posición que tenía Amán, ¿quién la viene a ocupar ahora? Mardoqueo. Este anillo que tenía Amán fue el anillo que el rey le había dado para que firmara el edicto. Uno se pregunta cómo el rey puede dar su anillo tan fácilmente, sabiendo que con eso se pueden firmar edictos irrevocables, pero es el rey Asuero, que siempre está dependiendo de otros. Pero el punto es, este Amán ha sido totalmente despojado. Ahora su posición la ocupa también un judío, precisamente el que había sido su enemigo. Y eso no es solamente por ser Mardoqueo pariente de Ester, que es lo que tal vez algunos podrían pensar: es que como eran primos, vamos a hacer Mardoqueo alguien importante en el reino. Es todo lo que se le ha contado sobre él. O sea, Ester le ha declarado que Mardoqueo es un hombre que ha demostrado ciertas capacidades y dotes, y además se le ha recordado al rey que este Mardoqueo fue el que le salvó la vida.
Entonces, hay muchos más méritos que simplemente por ser parientes, por la cual este hombre está siendo ascendido a ser el nuevo vicepresidente. También, hasta aquí, todo parece muy bonito, todo parece ir bien para Esther y Mardoqueo, pero Esther le va a tener que recordar al rey, hay algo más, Asuero. No es solamente que nos dé a nosotros los bienes que eran de este hombre, eso no nos interesa tanto. La vida de mi pueblo sigue estando en peligro y por eso ella va a interceder no una, sino 2 veces ante el rey. Versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Nosotros hemos destacado el carácter de Esther. Durante los 2 banquetes, ella estuvo frente a los 2 responsables de este edicto, su marido y Amán. Y en todo ese tiempo ella logró comportarse, ella no se quebró emocionalmente, siguió lo que ella había pensado, pero parece que este hombre Asuero sigue sin entender la gravedad del problema, sigue sin entenderlo, y por eso la vemos ahora ya llorando, arrodillada, postrada, a ver si acaso este hombre puede entender de que se está hablando de vida de muchas personas. El rey extiende su cetro, y en el momento que lo extiende, esto ha dividido a algunas personas. Recordemos qué significaba que el cetro fuera extendido. Anteriormente vimos que cuando Esther le respondió a Mardoqueo, le dijo: tú sabes bien que el que se presente sin ser llamado, solo una cosa se ha determinado, y esto es la muerte, a menos que el rey extienda su cetro. Pero la pregunta aquí es: ¿acaso Esther está aquí sin haber sido llamada? No es lo que parece, los eventos han sido continuos. Es decir, ella ya está con el rey, ella le habla sobre Mardoqueo, y seguidamente, dice, volvió luego versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey. Es decir, ella ya estaba ahí. Esta extensión del cetro de Asuero no era que la vida de Esther corriera peligro, sino que le estaba diciendo: muy bien, Esther, le entiendo. Me estoy identificando ahora sí con lo que usted me quiere decir sobre su pueblo. Tiene mi empatía, por decirlo de alguna manera. Entonces, viendo Esther que este favor de parte del rey está, ella de nuevo vuelve a exponer la situación en el versículo 5. O sea, rey, ocupamos un edicto que revoque esas cartas que mandó Amán. Y aquí vemos de nuevo, siendo muy inteligente, esas cartas que mandó Amán, aunque iban en nombre suyo, pero ella sabe que no tiene que echarle la culpa a su marido. Y hay algo en lo demás que ella le dice que sigue siendo el protocolo: si place al rey, si ha hallado gracia, expresiones que ya hemos estudiado, pero hay una adicional en el versículo 5 y es: y yo soy agradable a sus ojos. En última instancia, Esther ya le está diciendo: o sea, si yo todavía sigo siendo esa mujer que a usted le encanta, que le fascinó, o sea, si usted de verdad se preocupa un poco por mí, atienda lo que yo le estoy diciendo. Porque ya lo anterior se lo ha dicho varias veces: si le place al rey, si ha hallado gracia. Si usted de verdad se ocupa todavía en mí, ¿usted piensa que yo voy a quedarme así tranquila viendo cómo los demás mueren? ¿Qué responde entonces el rey? La respuesta
va a ser lo que esperamos de un hombre que solo se preocupa por él. Versículo 7 dice: respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío. Eso era lo que les decía, de que él respondía a los dos. He aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado una horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Básicamente, ¿qué está diciendo el rey? Yo ya hice lo que estaba en mis manos y ya no quiero involucrarme más en esto. Y Amán está muerto, ya les di lo que era de Amán, no esperen más de mí. Es eso. Tomen mi anillo y vean a ver cómo se la juegan. Es lo que él está diciendo. Recordemos, es Asuero. Es un hombre que solo se preocupa por él. Si él aceptó un edicto que mataba a un pueblo sin siquiera preguntar cuál era, no nos debería sorprender ahora que él no se preocupe en buscar una solución. Él, a su parecer, ya hizo lo que podía hacer. Entonces esto nos lleva a la segunda parte. Ester y Mardoqueo van a intentar una solución al edicto. Van a intentar una solución al edicto con el permiso del rey. Y como vamos a ver, esta solución llega prácticamente 2 meses después. Versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, o de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. ¿Por qué estamos diciendo que fueron 2 meses después? Volvamos un momento al capítulo 3 del libro de Ester, capítulo 3 del libro de Ester, versículo 12. ¿Qué dice aquí? Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Entonces el primer edicto fue escrito en el día 13 del primer mes. Este segundo edicto está siendo escrito en el día 23 del tercer mes. Los meses en ese tiempo eran de 30 días cada uno, con 5 días festivos al final. Entonces, entre este primer mes y este tercer mes, ¿cuántos días han pasado? Han pasado 70 días. Sobre este número 70, hay algunos que lo quieren vincular con la promesa, o la profecía más bien, de Jeremías, que él habla de 70 años en el exilio. Uno puede leer el libro de Daniel en el capítulo 9, y cuando Daniel está orando, él dice que se acuerda de lo que fue escrito por medio del profeta Jeremías sobre estos 70 años. Entonces algunos han vinculado que simbólicamente estos 70 días era un recordatorio de esa profecía, y que al final de esos 70 años el pueblo volvería al fin del exilio. Aparte de las fechas, no tenemos más evidencia sobre la importancia de ese rango. La otra posibilidad para que haya pasado tanto tiempo entre el momento que Mardoqueo obtuvo el permiso y el momento que el edicto fue escrito, es que le tomó todo ese tiempo pensar que esa era la mejor solución. Recordemos, estamos ante un edicto que no puede ser revocado. Había que pensar muy bien qué se iba a hacer con el poder que le había sido dado. Ahora tengo el anillo del rey y puedo escribir un edicto. Pero ¿cómo voy a hacer para poder contrarrestar
si no lo puedo revocar? Quiere decir que tomó su tiempo y esta fue la mejor solución. Ahora, las dos posibilidades no se excluyen, es decir, de que simbólicamente sean estos 70 días y que a la vez fue el tiempo que le tomó a Mardoqueo pensar en una solución. Lo demás sobre las 127 provincias y los sátrapas y capitanes ya también lo estudiamos en la introducción. El imperio no se dividía en 127 provincias, era otra la división. Pero ¿qué se quiere resaltar con este número 127? Que el imperio era grande, y en efecto era muy grande, desde la India hasta Etiopía. No es lo mismo decir que Costa Rica son 7 provincias, a decir que Costa Rica son 81 cantones, a decir que son más de 430 distritos. Es la misma extensión, pero dicho de una manera que impresione. Finalmente, sobre los caballos reales que leemos ahí, había tiempo para que el edicto fuera entregado, o sea, no importaba tanto que los caballos fueran rapidísimos, quedaban 8 meses más o menos para que a todo lugar llegara el contraedicto, pero lo que se quiere resaltar era de dónde provenían, y eran de los repastos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje que iba era muy importante, y donde quiera que llegara el jinete y el caballo, ¿qué estaría diciendo? Aquí viene un mensaje sumamente importante. Muy bien. Y entonces, ¿qué decía el edicto propiamente? Versículo 11. Versículo 11. Eso era lo que decía el edicto. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en el mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Para que podamos apreciar mejor el decreto, hermanos, lo mejor es que lo comparemos con el primer edicto que había salido. Sé que estamos leyendo bastante ahora, pero es importante para que podamos tener claro por qué este edicto está saliendo, cómo salió. Vamos al capítulo 3, versículo 12, y vamos a recordar el edicto de Amán. Dice así: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Podemos ir palabra por palabra, pero les recomiendo mejor el ejercicio para sus casas. Tomen ambos textos y compárenlos, y van a ver que prácticamente cada edicto es una copia del otro. ¿Cuál es la gran diferencia y la que uno esperaría?
es que obviamente cambia el sujeto que va a recibir la acción. Ahora ya no son los judíos los que van a ser atacados, son ellos los que tienen el derecho para atacar. Y después de ahí son prácticamente iguales, porque leemos que el edicto tenía que salir igual en cada lengua, en cada escritura de cada pueblo, con esa misma referencia a los principales, a los sátrapas. Solamente que hay un énfasis, eso sí, en el pueblo judío. Si uno ve el del capítulo 8, ellos son puestos por aparte. A cada pueblo que le llegue en su lengua y escritura, y a los judíos también, porque ellos son los principalmente interesados en este edicto. También que el edicto fue escrito según como cada uno lo dictó. Aquí fue escrito como lo dictó Mardoqueo, en el caso anterior como lo dictó Amán, y ellos lo seguían al pie de la letra. Y la instrucción es la misma: destruir, matar y exterminar. En el capítulo 8 leemos la palabra acabar, pero es la misma que leemos en el capítulo 3, exterminar. Es la misma palabra hebrea. Y esto nos ayuda a entender un poco por qué en el edicto de Mardoqueo también los niños y las mujeres están involucradas. Porque yo sé que debe estar en nuestras cabezas esta pregunta. Pero no bastaba solamente con el derecho a defenderse. ¿Por qué había que incluir también a los niños y mujeres? Bueno, es que el edicto original también incluía a todos por igual, hombres, ancianos, niños y mujeres. Y el contraedicto también lo incluía. Pero igual yo sé que uno se pregunta, ¿era necesario que Mardoqueo lo incluyera? Y a eso llegaremos, eso lo veremos al final. Solamente queda señalar que también salieron por correos, solamente que el segundo edicto, como vimos, iban en esos caballos reales, y al final que cada pueblo estuviera preparado, que estuviera listo para ese día. En resumen, ¿qué era el mensaje que se le estaba mandando a los enemigos? Si atacan, ustedes serán atacados. Y esto también va a incluir a sus familias. No ataquen y nada pasa. Los judíos no van a hacerlo. Porque tampoco era que se le estaba dando un permiso a los judíos de que fueran y mataran a cuanta persona se les saliera enfrente. No, eran aquellos que lo atacaban. Entonces, vemos que es una solución inteligente. Si usted no iba en contra de los judíos no tenían por qué hacerle daño a usted. Y de esta manera, hacer desistir a muchos de atacar. Los paralelos continúan después de acá. También vemos que hay reacciones, como es de esperarse después de que el edicto sale, pero hay un gran contraste. ¿Recuerdan cuál fue la reacción en el capítulo 3? Amán y Asuero se fueron a beber, mientras la ciudad estaba como conmovida. ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué hace Mardoqueo en lugar de ir y beber con el rey? Versículo 15. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Totalmente otro cambio. En vez de confusión, ahora hay alegría. ¿Y cómo no haberla si Mardoqueo ahora ha sido exaltado y un edicto ha salido en favor de los judíos? Finalmente, el capítulo cierra con un versículo que también da para que lo analicemos detenidamente. Versículo 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué debemos entender aquí? Se hacían judíos. Y luego, que el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aquí vamos. La palabra ser aquí es una palabra muy ambigua. Puede significar tanto estimarse como judío o declararse judío. Entonces,
en luz de lo que estamos leyendo acá, ¿qué significa esto? ¿Realmente estas personas estaban adoptando las costumbres judías, las creencias judías? ¿O era que simplemente iban a pretender ser judíos? Ah, yo soy judío también, a mí no me vayan a hacer nada. Era eso lo que estaba pasando. Las interpretaciones van en los dos lados. Hay personas que van a decir que no, que simplemente lo que se está leyendo ahí eran personas que estaban pretendiendo ser judías, es decir, en ese sentido declarativo. Otros más bien van a ir al otro extremo y decir que en efecto estas personas se estaban uniendo en la adoración y en la celebración de los judíos y que incluso se llegaron a circuncidar, cosa que nosotros no tenemos base para decirlo. ¿Qué es lo mejor? Dejar el término así como está, ambiguo, con sus dos valores, ambivalente. Por la siguiente razón. Por un lado, al menos por Esther y Mardoqueo, nosotros sabemos que los judíos exiliados no estaban teniendo un estilo de vida que fuera muy diferente a todos los demás. ¿Por qué? Sí, porque Esther, ¿por cuántos años ocultó Esther su nacionalidad? Y nadie sospechó nada. También Mardoqueo, cuando a Mardoqueo le preguntaron, pero Mardoqueo, ¿por qué usted no se arrodilla ante Amán? Él tuvo que decirles explícitamente, es que yo soy judío. O sea, si Mardoqueo no les hubiera dicho, no hubieran sabido que él era judío tampoco. Es decir, habían muchos judíos, porque no vamos a decir que solamente ellos dos vivían de esa manera, que si decían que eran judíos, uno, mira. Pero por otro lado, también pensemos en el día que esta guerra iba a llegar. Llega el día 13. Es el día que usted sabe que puede perder su vida. Al menos, aunque no fueran características muy religiosas, sí tenían que haber al menos unas pistas en el comportamiento de estas personas que le indicaran a uno si era judío o no. Porque imagínese el desastre que iba a ser este día si cualquier persona podía decir que era judío también y estaba fingiendo. Es decir, volvemos a ese punto sobre este estilo de vida que estaban llevando a las personas allá. Es decir, algunos podían decir, qué raro, esto es como que viven diferente, pero al fin y al cabo no son tan diferentes. Que eso fue justamente lo que ha venido revirtiéndose con el paso de los capítulos, cuando ya vemos al pueblo ayunando y orando. Pero antes de eso, realmente era difícil saber quiénes eran judíos y quiénes no. Lo mismo va con la expresión el temor de los judíos. Hay quienes toman este temor como literalmente decir el temor de Jehová había caído sobre las personas. Pero recordemos qué es lo que está pasando. Ha salido un edicto que dice, los judíos pueden tomar venganza, pueden ir y matar, destruir y exterminar. Si esa es la motivación, claro que hay razón para temer a los judíos. Y en algunas traducciones ustedes van a leer literalmente que mucha gente se hacía judío por miedo a lo que ellos le podían hacer. En conclusión, hermanos, estamos ante un lenguaje que nos indica que hubo personas que reconocieron la intervención de Dios en este cambio de los eventos y que reconocieron al Dios de los judíos, pero así también hubo otras personas, para decirlo en términos llanos, que solamente querían salvar su pellejo. Eso es lo que tenemos. Personas que reconocieron lo que estaba pasando, que era obra de Dios, y otros que simplemente pretendieron ser judíos. Con esto hemos llegado a la solución del problema, pero falta todavía que se ejecute. Hoy solo sabemos cuál fue la solución, pero ahora sí, ya podemos adivinar que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, el día 13. ¿Qué va a pasar ese día 13? Ya lo veremos. Por ahora es tiempo de las aplicaciones. Y son 3 para esta noche. En primer lugar, el mal encaminado para bien. En segundo lugar, sobre la venida de una guerra santa. Y en tercero, sobre la verdadera conversión. Entonces, en primer lugar,
el mal encaminado a bien. Volvamos brevemente al capítulo 4 de Esther. Capítulo 4 de Esther, versículo 1, y dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Pero ¿cuál fue la reacción que leímos en el capítulo 8? Versículo 16. Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y más adelante, alegría, gozo, banquete y día de placer. Cada una de las situaciones negativas del primer edicto ha sido totalmente revertido ahora. En vez de luto y cilicio, hay gozo y alegría. Recordemos las famosas palabras de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. ¿Qué le dijo él a ellos muchos años después? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para esto, justamente para conservar vida a mucho pueblo. Y Amán también pensó mal contra el pueblo de Jehová, pero Dios lo ha encaminado a bien. Dios lo ha encaminado a bien. Y así nosotros podemos seguir viendo ejemplos del cumplimiento de la promesa de Dios que empieza desde Génesis 3:15. Él luego más adelante le va a decir a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. El pueblo amalecita, obstinado en generación tras generación contra el pueblo de Israel, es parte del cumplimiento de esa promesa, aunque en el sentido negativo. A los que te maldijeren, yo maldeciré. Vosotros pensaste mal, pero Dios lo encaminó a bien. Hermano, hermana, sea lo que fuere que está pasando y enfrentando, usted simplemente póngale nombre. Es una persona que está buscando hacerle mal, haciéndole la vida imposible. Es una situación económica incierta que parece no tener fin. Es una situación laboral en la que usted no sabe si es mejor continuar o renunciar. Es una enfermedad que parece llegar como un compañero permanente. Pues varias de esas a la vez. Yo no sé cuánto durará, ni necesariamente cómo terminará, pero yo sí esto se lo puedo decir con toda seguridad: Dios lo encaminará a bien y será para su bien. Porque yo no estoy hablando de una repetición vana o de simplemente decirse a uno mismo: no, esto va a salir bien, como si fuera ahí una especie de automotivación. No, estoy hablando de una convicción derivada de las Escrituras, de que Dios vez tras vez a su pueblo le hace bien. Recordando las bondades pasadas, recordando las bondades presentes, porque a pesar de lo que usted esté pasando, Dios, cada día sus misericordias son nuevas, aunque a veces no las apreciamos cuando estamos en medio de la dificultad. Y con la esperanza de las bondades futuras, usted siempre tendrá motivos para hallar en la gracia de Dios gozo, alegría, honra. Solamente que esté listo para resistir en las fuerzas que Él da. Pero será para su bien. En segundo lugar, es sobre la llegada de esta guerra santa. Y uso el término guerra santa simplemente para distinguirla de otras guerras. Es un término que aplicamos cuando en la Biblia nos hallamos con situaciones como estas. El pueblo de Dios va y entra en guerra con otro pueblo y personas van a morir. Y esto muchas veces
va a ser usado por personas que no creen para decir, pero ¿qué clase de Dios es este? Que manda a matar a otras personas. Y con muchísima más razón cuando dice mujeres y niños. ¿Qué clase de Dios es este? Y creo que no soy el único que también en su momento ha también tenido sus luchas y uno preguntándose cuando uno lee estos pasajes en la Escritura. Eso sí, una aclaración para ser justos. Todavía no hemos visto cómo este edicto será cumplido. Dice sí, matar mujeres y niños. ¿Será llevado al pie de la letra? Eso ya lo veremos. Pero lo cierto del caso es que el edicto lo dice. Los judíos pueden ir y matar a sus enemigos y a sus familias. Dios castiga como Él quiere. Ha castigado con el diluvio, castigó con fuego y ceniza al pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero en otras ocasiones es por medio de su pueblo que, como instrumento en sus manos, Él ejecuta su castigo sobre los malos. Y no solamente su pueblo. También podemos recordar Romanos capítulo 13, que nos recuerda que cada autoridad que ha sido puesta es también un siervo en manos de Dios para castigar al que hace lo malo. El punto es, Dios castiga, y para eso Él puede usar los instrumentos que a Él mejor le parezcan. Esto no es decir que los judíos eran superiores y que sí está bien cuando lo hacen los judíos, pero no está bien cuando son otros pueblos. Ese no es el punto de la discusión. Los amalecitas han persistido en su oposición por generaciones y Dios simplemente ejecuta lo que había determinado sobre ellos. Yo tendré guerra con ustedes. Y finalmente, como leíamos hoy en Números 24, serán exterminados completamente. Pero no olvidemos que los mismos judíos también han recibido el castigo de Dios. La tierra se abrió para tragarlos. Plagas llegaron, serpientes los picaban. ¿Y también qué? También cayeron derrotados en muchas batallas. Y es más, ¿dónde están ahorita? Están exiliados. Y eso era señal de que el juicio de Dios había caído sobre ellos. Eso no es exclusivo. El punto es, Dios castiga. Justamente. Lo que quiero recordar es que eso no quiere decir que nosotros no estemos en guerra en estos días. Solamente que las armas han cambiado ahora. Nosotros estamos en una guerra también, pero tenemos ahora la espada de la palabra. Y el medio ahora para vencer a los enemigos de Dios es por medio de la predicación del Evangelio, para que ellos ahora sean parte del reino de Dios también. Pero estamos en una lucha que no es contra sangre ni carne. La venganza se la dejamos a Jehová. No toméis la venganza en vuestras manos, dejad lugar a la ira de Dios. Finalmente, sobre la verdadera conversión. ¿Para qué tomé el tiempo para explicar ese versículo 17? No es para que simplemente nos preguntemos, híjole, ¿se habrán convertido de verdad esas personas? Ellos ya fueron y ellos rendirán cuentas. La pregunta es para nosotros esta noche: ¿por qué dice usted que es creyente? ¿Por qué dice usted que es convertido? ¿Es nuestra profesión de fe genuina? Esa es la pregunta. ¿Dice usted ser un creyente por temor a las apariencias, por el que dirán, o incluso por un temor al castigo eterno? Está bien temer el juicio de Dios, está bien tenerle miedo al infierno, por lo temible y terrible que es. Pero si es solamente esa su motivación y no estar con Cristo eternamente, yo le digo, es hora de un examen. ¿Qué pensaría usted si se le ofrece la opción, una vida eterna sin Cristo, pero sin juicio? No me suena mal. ¿Cuál es su anhelo? ¿Por qué dice usted que ha sido convertido?
probémonos y oremos a Dios que Él mismo también nos examine. Como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. No creamos las mentiras de nuestro corazón, donde nosotros sabemos que estamos viviendo una vida desordenada delante de Él y nos decimos, no, pues hay gente que vive peor. Eso es un engaño. Basta de esas mentiras. Nosotros podemos esforzarnos y engañar a los demás, y podemos tener esa apariencia de piedad, pero Dios no puede ser burlado. Hay esperanza. Hay esperanza. Hubo quienes genuinamente reconocieron la intervención de Dios en la condenación de Amán y en la inversión del edicto. El mismo Dios que ha salvado a su pueblo por generaciones y que ha salvado a muchos aquí, también lo puede salvar a usted. Lo puede salvar. Y entonces usted entenderá por primera vez lo que las palabras luz, gozo y alegría significan, cuando pueda contemplar el gozo de la verdadera salvación por medio de la obra de Jesucristo que limpia todo pecado. Oremos. Padre, han sido palabras débiles, pero confiamos que ha sido tu palabra la que ha sido expuesta. Oh Señor, ten piedad de nosotros, que escuchamos y escuchamos, y nos engañamos cuando no vemos ese cambio que debería estar acorde con aquellos que dicen ser hijos tuyos. Examina nuestro corazón y revela cuáles son las verdaderas motivaciones por las cuales nosotros estamos acá, cuáles son las verdaderas motivaciones por las cuales leemos tu palabra y procuramos tener una vida de piedad. Que meditemos en lo que hemos escuchado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.